Quiero saludar a Antonio de la Cruz, el expresidente de Inter-American Trend, analista político. Antonio, bienvenido, un gusto saludarte. Muchas gracias, Ileana. Siempre un placer estar contigo y la audiencia. Igual para nosotros, comenzando la semana sobre todo. A ver, comencemos por esta parte final de la nota, lo que tiene que ver con Juan Carlos del Pino. ¿Es realmente trascendente su comunicado? ¿Es realmente trascendente lo que señala? Lo importante del comunicado de Del Pino es que permite documentar las irregularidades que él vio como rector, que es miembro de ese Consejo Nacional Electoral. Eso sigue después que tenemos las actas y que están publicadas, como todo el proceso ha sido un proceso que ha sido un fraude. Y eso permite, viniendo del rector, documentar eso. Y ahí está la importancia. Es cierto, es 30 días después. Sin embargo, habría que ver en qué condiciones fue de que el rector del Pino pudo estar en Venezuela en términos de su seguridad. A lo mejor en ese momento sintió que no era la oportunidad y hoy considera que puede presentarlo. Recordemos que estamos ante un aparato represivo que está realmente cometiendo muchos hechos que conducen a crímenes de lesa humanidad. Es decir, ante el comunicado de Del Pino, tú puedes escuchar, Antonio, varias posiciones, con varias preguntas: ¿por qué esperó un mes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no subió a la sala de totalización? ¿Pudo haber sido más contundente? ¿Pudo decir más? Yo creo que, a ver, si un rector de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral señala: no tengo la prueba para decir que Maduro ganó las elecciones, dentro del contexto internacional en que nos hemos estado moviendo y donde se han venido produciendo una reacción tras otra, creo que no es poca cosa. Tiene impacto porque están las actas publicadas que la comunidad internacional la ha visto, está consciente de ello, y además el rector del Pino dice todo lo que ocurrió hasta el momento en que se suspende la transmisión de los datos, y eso te da una gran parte de la película de lo que ocurrió ese día. Entonces yo creo que eso refuerza, viniendo de un rector que tuvo y tiene participación legal dentro del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que, si es cierto, pudiésemos haber tenido mucho más detalles por parte de él, pero habría que darle el beneficio a la duda en este momento por la represión que hoy representa el Estado venezolano. Yo creo que allí deberíamos darle el beneficio a la duda. Antonio, faltan horas para que podamos contabilizar el mes del 28 de julio, fecha de las elecciones. Si tuvieses que hacer un balance de lo que ha ocurrido en este mes, ¿cuál sería el tuyo? Es un mes donde Maduro, si tenemos que darle un título, Maduro es ilegítimo y por lo tanto continúa perdiendo apoyo, y no solamente ilegítimo, se quedó sin el respaldo de un pueblo. Y en ese sentido queda muy débil. Queda débil, solamente se sostiene por las ballestas, ¿verdad?, de ese sector que lo acompaña. También podemos decir que consiguió unir a una parte importante de la comunidad internacional que le pide que muestre las actas para poder considerarlo que su elección realmente él la ganó, y allí ha permitido unir a la izquierda democrática, que hasta ahora siempre había estado como aislada, como que, bueno, démosle también a Maduro la posibilidad. Ahora todos lo piden, hasta AMLO, López Obrador en México, el fin de semana había dicho, me voy a acoger al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, y sin embargo quiero ver las actas que sean validadas por
un organismo internacional. Entonces yo creo que eso también. Y lo otro que podríamos resaltar, ha habido una movilización interna e internacional importante alrededor del triunfo de Mundo González, que eso también genera una capacidad de demostrar que Venezuela quiere un cambio, que también conlleva a la resiliencia de un pueblo que anda impulsado por la verdad, o sea, lo conduce la verdad, la disciplina y el amor. Y por último, vemos cómo se consolidó ese liderazgo de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia en la lucha por la libertad en Venezuela. Es decir, a un mes del 28 de julio, Maduro no ha logrado que el mundo crea lo que él insiste en repetir, que ganó las elecciones. A un mes de ese 28 de julio no ha logrado mostrar un acta en la que haya ganado más votos que la oposición. A un mes de ese 28 de julio, la represión ha sido brutal. Los detenidos o arrestados se cuentan por miles, teniendo hoy una cifra que es la más alta que hemos tenido en relación a presos políticos. Yo creo que a un mes de ese 28 de julio, lo que sobresale es la ilegitimidad de un régimen que pretende por la fuerza arrebatarle el poder a los venezolanos que decidieron otra cosa. Totalmente de acuerdo contigo con ese resumen que hiciste, Idania. Yo creo que es realmente un mes en que se ha logrado en una estrategia de una lucha que definitivamente se pensó que poderse conseguir con la participación de aliados de Maduro, ir a una transición ordenada, democrática, en la que más bien en ese miedo que le da a ellos poder perder el poder se atrinchera y entonces más bien sigue cavando más su tumba, porque al final los beneficios que hoy puede tener en términos de una negociación, garantías, cada vez se le acortan, porque estando en esa línea de represión y tener niños presos, van 150 niños presos y acusados de terrorismo, realmente es algo que no había sucedido en Venezuela. Entonces, pasar esas líneas rojas, definitivamente Maduro no está construyendo una salida en que él pueda conseguir estos beneficios que a la final va a buscar cuando ya no pueda mantenerse en el poder por la presión que existe internacional e internamente. Yo creo que ese desgaste de un pueblo que decidió 7 de cada 10 venezolanos buscar un cambio, no va a ser fácil someterlo. Por lo tanto, él está está poniendo en riesgo toda su estabilidad de poder negociar una salida a cambio de más bien atrincherarse, que puede tener consecuencias para todo ese grupo que está alrededor, que se sostiene hoy más por el control de una parte del aparato militar que por la soberanía popular. Antonio, la Fiscalía insiste en citar para el día de mañana a Edmundo González Urrutia. Hoy no se presentó, explicó, dijo rindo declaraciones ante el país, ante ustedes, habló de la falta de garantías, creo que todos coincidimos con eso, y la Fiscalía insiste en citarlo para el día de mañana. Imaginamos todos que no se presentará, con toda la razón. ¿Insistirá un día más? ¿Librarán finalmente órdenes de captura? Digamos, son las preguntas que nos hacemos siempre. Definitivamente la Fiscalía está documentando el caso de Edmundo para poder justificarlo según la justicia del régimen, de que no cumple con el orden legal de Venezuela. Pero todos sabemos que es un orden que lo que busca es poner a Edmundo en una condición de que pueda y se vea obligado ante la presión de tener que abandonar el país. Básicamente lo que busca es
es ir produciendo el efecto de que la lucha no se dé dentro de Venezuela. Y sabe lo que eso representa para un pueblo que cree hoy en el liderazgo de Mundo González y de María Corina Machado. Yo creo que en este momento, con esa presión que viene ejerciendo ahora el régimen contra los líderes de esta lucha, la comunidad internacional tiene que responder con la misma fuerza, en el sentido de eso que ya se conoce, que van a haber 60 personas y familiares sancionados por la administración de los Estados Unidos, debe buscar la coordinación de la Unión Europea y otros países para mostrar esa contundencia y a la vez mandarle los mensajes a través del presidente Lula y el presidente Petro de que eso no va a ser tolerado si eso llegase a suceder, porque eso es una línea roja para la comunidad internacional. Yo creo que aquí hay que empezar a escalar y a subir la presión en ese sentido también por la comunidad internacional, y de ahí debe estar en la mesa, llegar hasta buscar, si es necesario, suspender la licencia de Chevron. Hoy Chevron tiene que ser un objetivo para suspender la licencia, porque son los recursos que ingresan en Venezuela por las exportaciones petroleras para mantener el aparato represor. Entonces yo creo que hasta eso, a pesar del lobby que hacen en la ciudad, en esta ciudad, en Washington, esa compañía no debería existir. Y hoy hay un editorial del Wall Street Journal en ese sentido, mostrando de que hay que escalar la presión al gobierno de Maduro ante su necedad y su no buscar una solución en el país. ¿Por qué? Porque el que Maduro se mantenga en el poder, porque siempre esgrimen que va a haber una migración mayor, el sufrimiento del pueblo venezolano se va a profundizar, y por lo tanto yo creo que es el momento de cerrar filas y mostrar también una máxima presión contra Maduro, claro, en términos de que no va a ser aceptado. Pero la pregunta es, ¿se atreverá la administración Biden a subir la presión, a eliminar el título Chevron, por ejemplo, que da recursos a Maduro? Es que ya tendríamos que estar en eso. Pero estamos en época electoral, ¿no? En Estados Unidos, no lo olvidemos. Yo creo que la carta de la vicepresidenta Kamala Harris, en la que pide incrementar la presión a nivel internacional, que dirigió el fin de semana, yo creo que hay que explorar y hay que profundizar en esas conversaciones con la administración Biden-Harris, porque recordemos que ella es la candidata presidencial en este momento, con una opción de poder ganar la elección. Entonces pienso que allí hay que buscar y seguir trabajando, y no solamente porque ese crudo se vuelve en crudo de sangre. Entonces, y allí hay que empezar a generar que los mismos accionistas de Chevron encuentren que hacer negocio con un hombre que está en esta posición cometiendo crímenes de lesa humanidad, de que empiecen a ver los riesgos que eso significa desde el punto de vista reputacional, que es muy importante hoy en día para las empresas globales, de que es más un momento de riesgo que de beneficio, como lo han visto ellos hasta ahora. Porque el argumento que usaron de cancelarse las deudas que tenía PDVSA, con ellos han sido resarcidas, pero por mayoría en cantidad. Okay, por más de lo que se le debía. Se le debía 3.000 millones y esa licencia ha generado ya el doble, alrededor de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares. No se justifica ese argumento más para seguir operando en Venezuela con la excusa de que me estoy cobrando una deuda que, claro, si se cobraron todos los ingresos, es básicamente cancelada en su totalidad. Claro, que está pagada ya hasta la saciedad. Antonio, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.